Van a ver las imágenes de Pomar de Cinca, esta localidad del Cinca Medio en la provincia de Huesca, afectada por las tormentas. El río Cinca creció hasta tal punto que el agua llegó a las casas y de hecho hoy no se ha dormido en este municipio. Eva. Sí, eso es, Miriam. Como pueden comprobar, esta es ahora mismo la imagen. Ayer se desbordaba el barranco de la Clamor que pasa por aquí por Pomar, arrasando totalmente con estas 6 viviendas de protección oficial que ven a mi espalda. Nosotros estamos hoy con Alberto, uno de los afectados. Él estaba ayer por la noche cenando tranquilamente cuando, bueno, os visteis, Alberto, sorprendidos por toda la tromba de agua y vuestras viviendas que comenzaban a inundarse. Sí, exactamente. Eran las 10 y algo que acabamos de cenar con mi mujer y nos llamó un vecino que viniéramos a quitar el coche que estaba aparcado cerca del cauce. Vinimos rápidamente, lo apartamos, pero el nivel empezó a subir con tal rapidez que casi no nos dio tiempo del resto de coches de vecinos a apartarlos, que ya cuando aparcamos los coches y vinimos a las viviendas, el agua a mí ya me llegaba por el pecho y justo nos vino para nosotros, que tenemos un pastor alemán en el jardín, poderla salvar porque ya estaba rodeada de agua. ¿No habéis podido pasar aquí la noche? ¿Dónde habéis dormido? No, imposible. Pues bueno, cada uno en un sitio. Sí que es cierto que el pueblo se volcó por completo, entonces hay gente en casas de familiares, en mi caso en casa de la suegra en un pueblo vecino, y bueno, la gente se ha portado muy bien. Hoy estáis valorando los destrozos, vemos aquí muchísimos vecinos colaborando con vosotros. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta inundación? Pues a ver, las consecuencias, gracias a Dios, pues no ha habido ninguna consecuencia personal, hubo momentos de tensión. Hubo un vecino que se quedó en uno de estos muros, ahí donde está el taburete naranja, se quedó allí con el agua que le llegaba hasta allí y los bomberos no llegaban. Y con otros vecinos tuvimos que tirarle una escalera desde la vivienda y poderlo sacar. Luego ya vinieron los bomberos y ya sacaron a varias familias que se habían quedado atrapadas, algunos incluso con niños pequeños. Vemos mucha colaboración vecinal. Ahora mismo estáis limpiando las viviendas y la zona, muy arropados por el entorno. Sí, no, la verdad que todo el pueblo se ha volcado, se ofrecen y bueno, eso sí, es una maravilla. Pero bueno, aquí más que nada pues no ha habido daños personales, materiales muchos, pero más que nada es el sentimental, que es tu casa, es tu vivienda, es donde tienes recuerdos de una vida, fotografías. Yo en mi caso soy recreador histórico y tengo piezas de colección, tal, y es una pena que todo eso, pues supongo que los seguros no se harán cargo. ¿Cuándo creéis que podréis volver a vuestras casas? Pues no lo sabemos bien. Hablan de peritaje la semana que viene, se tendrán que ir humedades. Yo me imagino que tardaremos unos días, y unos días que serán de bastante trabajo. Y aquí lo más importante es intentar evitar que esto vuelva a pasar, porque esto es algo que los vecinos de esta zona ya sabíamos que podía darse algún día, porque este barranco hace mucho que no se limpia, y llevábamos luchando un tiempo para que las administraciones lo hiciesen y no lo habíamos conseguido. Entonces lo que pedimos es pues que se tomen las medidas para que no vuelva a pasar otra vez en el futuro. Porque nos comentabas que alguna vez ya habíais tenido algún pequeño susto, pero nunca de estas dimensiones. Sí, alguna vez había subido algo el caudal, pero sin llegar a lo que son las viviendas. Sí que se había llevado los contenedores de la calle, pero que eso que se veía venir que algún día podía pasar, porque la gente mayor del pueblo decía que alguna vez hace años había pasado, y el agua al final siempre, si alguna vez pasa por su camino, siempre encuentra otra vez su camino. Nos comentabas también que se han visto afectadas estas 6 viviendas de protección oficial con las familias que ahí viven, pero también otros lugares del pueblo. Sí, bueno, pero viviendas no, sí que han podido ser pues huertos, campos, eso sí, pero lo que son viviendas son exclusivamente esta zona. También ayer tuvieron que venir incluso también los bomberos, servicios de emergencias para ayudar a desalojar toda la zona. Sí, exacto, lo que comentaba. Por la parte frontal de las viviendas era totalmente inaccesible el acceso, se había quedado gente atrapada porque tenían niños pequeños, ya cuando subió el nivel ya no se atrevieron a salir, y eso fue necesario sacarlos por la parte de atrás con la ayuda de los bomberos, escaleras, etcétera. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimo ánimo. Y bueno, ahora mismo esta es la situación aquí en Pomar de Cinca. Vemos muchísimos vecinos colaborando, ayudando en las labores para limpiar las casas, la zona, y que estos vecinos puedan volver a sus viviendas cuanto antes. Gracias, Eva. Bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras y habla por sí sola. Ahí tienen todos sus enseres, incluso sofás. Estábamos viendo fuera de las casas el agua que les llegaba casi hasta el pecho, decía este vecino, y que les pilló por sorpresa. Pero sí que hace una semana estábamos hablando de que no descendían las navatas porque en el Cinca no había agua.
y fíjate tú una semana después, Mónica. Pero y no solamente eso, que tuvieron que ir a rescatarlos porque no podían salir por la fachada principal de las viviendas. A ver, yo creo que es grave, podía haber pasado por lo que estaban comentando, podía haber sido una tragedia. Comentaba también la situación de ese barranco que llevaba tiempo sin limpiar. Yo creo que ahora mismo lo prioritario es garantizar que estas familias puedan volver a sus viviendas y después también hacer un estudio sobre qué puede pasar con ese barranco, si es necesario hacer algún tipo de actuación de urgencia o no. Porque claro, al final estamos hablando de las tormentas, de los daños que hacen las tormentas en los campos, pero también lo fundamental es garantizar las vidas humanas. Entonces, si esta situación nos ha permitido ver que hay un peligro real para las familias que viven en esas 6 viviendas de protección oficial, yo creo que también es fundamental que se trate de escucharles y prevenirlos, sí. Silvia. Sí que es una pena el desastre con el que se encuentran y que en momentos como estos también sale lo mejor de los vecinos, ¿no? Esa colaboración para tratar de limpiar y adecentar lo antes posible para volver a la normalidad, aunque como decía esa persona a la que escuchamos, pues muchas de las cosas que hayan podido tener se hayan perdido. Y ahora vendrá la pelea también con compañías de seguros para ver qué es aquello que se cubre, cómo estaba, cuál es el origen, cuáles son las causas, cantidad de lluvia y demás. Lo primero, creo, y principal, el saber que no ha habido daños, víctimas personales, que podía haber habido, teniendo además en cuenta que la tormenta se producía pues por la noche, y el tratar de, sí, es el causante, ese barranco, barranquera que cargaba el agua y que llegaba hasta esa zona, pues el tratar de ver qué ha pasado y que no vuelva a ocurrir. Sí que es verdad que nos lamentamos de esto cada vez que, bueno, pues ocurren hechos semejantes, ¿no? Y por causas similares. No somos conscientes de la naturaleza, ¿no? Que al final se dice el agua siempre vuelve a su cauce. Y bueno, no sé si es este caso, no lo sé, por tanto, bueno, el mantenerlo ahí con cautela, pero que muchas veces hemos construido, hemos organizado el territorio en zonas que tenían otros usos, ¿no? No unos usos urbanos, o que al final la naturaleza, bueno, pues vuelve a lo que es su origen.